Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Facundo Frau y este es mi wiki video para presentarles al convertidor reductor de corriente continua a corriente continua, conocido como Buck Step Down. Para empezar vamos a ver qué es un convertidor Buck Step Down. Entonces, decimos que el convertidor reductor Buck Step Down es un convertidor de potencia de corriente continua a corriente continua que permite regular el voltaje de salida con respecto a uno de entrada. Es decir, se utiliza cuando se tiene una fuente en corriente continua con un voltaje mayor al cual necesitamos para alimentar nuestro circuito, que también funciona con corriente continua pero a una potencia menor, por lo que se debe reducir o bajar el voltaje. De forma simplificada, se puede pensar que realizan la misma transformación que los transformadores pero con corriente continua. Ahora vamos a ver una serie de ventajas. Primero podemos decir que pueden proporcionar una variación continua de salida, lo que se traduce también en una aceleración constante del accionamiento, también que presentan una respuesta dinámica muy rápida y que tienen una elevada eficiencia. Aplicaciones. El término back step down viene de paso hacia abajo, ya que nos permite reducir linealmente el voltaje de entrada con respecto al de salida. Estos dispositivos tienen una amplia aplicación en sistemas de fuentes de alimentación, paneles solares, motores de corriente continua, automóviles, computadoras, etc. En la imagen tenemos el siguiente ejemplo que nos muestra cómo un panel solar y un aerogenerador alimentan con corriente continua un regulador de corriente continua que reduce el voltaje hacia 12 voltios para alimentar a la batería y también reduce el voltaje para el consumo de las diferentes cargas de corriente continua. También alimenta un inversor de corriente que invierte la corriente de corriente continua a corriente alterna para los diferentes consumos de corriente alterna. ¿Cómo funciona? Entonces, el circuito consta de un transistor que funcionará como un interruptor electrónico, un diodo, una bobina, un condensador o capacitor y una resistencia. Tienen dos modos de operar. Primero está el modo on, en donde el interruptor, que es el transistor, está cerrado, por lo que pasa al estado on. Entonces, la alimentación de la fuente continua, de la fuente de corriente continua, atraviesa el circuito, donde vemos que no puede circular corriente por el diodo, ya que este está polarizado inversamente, por lo tanto, sigue la trayectoria por la bobina, la cual se magnetiza generando un campo magnético y al mismo tiempo circula la corriente de carga hacia el capacitor y hacia la resistencia. Con el interruptor cerrado, la tensión en el inductor es BL igual a BI menos BO y la corriente aumenta linealmente. El diodo está en inversa, por lo tanto no fluye corriente por él. Podemos ver entonces que la tensión BL es la tensión en el inductor, BI es la tensión de la fuente de alimentación y BO es la caída de tensión en la resistencia. Luego tenemos el modo off. Al estar abierto el interruptor, el transistor, ya no existe alimentación al circuito. Entonces la bobina se carga por el campo magnético que se genera, es decir, se autoinduce. Por lo tanto, la corriente circulará por las resistencias y ahora sí pasará por el diodo que está polarizado directamente, por lo que se comporta como un interruptor cerrado. Podemos ver en la imagen que con el interruptor abierto el diodo está conduciendo en directa y también que la tensión en el inductor ahora es BL igual a la caída de tensión en la carga, que es menos BO, y entonces la corriente disminuye. Principios físicos. Todo este funcionamiento es gracias a una serie de principios físicos. Algunos de ellos son la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad que circula por un conductor es directamente proporcional a la tensión entre sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. Luego tenemos la ley de Biot-Savart,
que nos dice que cuando circula una corriente por una bobina se genera un campo magnético paralelo al eje de dicha bobina, al igual que un imán, y el polo norte viene determinado por la regla de la mano derecha. La intensidad del campo magnético es proporcional a la intensidad y al número de vueltas de la bobina. Luego tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de las corrientes que entran por un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen por ese nodo. Y por último tenemos la ley de tensiones de Kirchhoff, que nos dice que la suma de las tensiones en un lazo debe ser igual a cero. Continuamos con las partes principales y decimos entonces que el convertidor está compuesto por un transistor que funciona como interruptor y puede ser, por ejemplo, un MOSFET, que también tenemos un condensador en la entrada y otro condensador a la salida. También tenemos la bobina que permite la alimentación de la carga y una resistencia variable. Observaciones. Muchos de los circuitos step-down disponibles se basan en un chip integrado llamado LM2596S, que constituye la base del circuito de switching o el circuito de mando de la fuente. Recomendaciones. Para ver de mejor manera sus partes y funcionamiento, se recomienda ver el video de ejemplo en la wiki, donde podemos observar el siguiente convertidor step-down al que se le colocó unos bornes para atornillar las tensiones de entrada y salida. Se observa también que se le ha puesto un display que es capaz de leer las tensiones de entrada y salida utilizando un potenciómetro. Aquí tenemos la imagen de ejemplo donde podemos ver los bornes de entrada, el condensador en la entrada, el chip integrado que es el LM2596S, el potenciómetro que permite variar el voltaje de salida, la bobina, el condensador a la salida, los bornes de salida. También tenemos un par de LEDs que se encienden si lee el voltaje de entrada, estaría en IN, y si lee el voltaje de salida estaría iluminando en out. Luego tenemos el display, que es la pantalla que muestra los voltajes de entrada o salida. Y por último tenemos un potenciómetro que permite cambiar la lectura del voltaje de entrada al de salida. Gráficos principales. A continuación se pueden ver las evoluciones de las tensiones e intensidad de corrientes con el tiempo, a medida que se realiza la computación on-off en un convertidor reductor ideal operando en modo continuo. Podemos ver entonces en el primer gráfico cómo nos muestra los periodos de conmutación, el periodo en on y el periodo en off hasta el siguiente periodo en on. Muestra también la evolución de las tensiones y la evolución de la corriente en la computación al paso del tiempo. Principales circuitos de potencia y de mando. Los convertidores en general constan de una etapa de potencia, un circuito de mando, de redes de realimentación variable de entrada y salida, así también como protecciones. Por lo que su circuito de potencia puede ser como el que se ve a continuación. Tenemos aquí la fuente de alimentación en la entrada. Luego tenemos la etapa de potencia, donde estaría integrado el inductor, el capacitor, el diodo. Luego tenemos el circuito de salida, donde se encuentra la carga. Y en el circuito de salida tenemos conectado también la realimentación variable que alimenta nuestro circuito de mando. Dentro de los circuitos de mando tenemos que pueden ser de operación a frecuencia fija y tiempo de conducción variable, operación a tiempo de conducción fija y frecuencia variable, operación a tiempo de no conducción fija y frecuencia variable. El primero es el más utilizado debido a que optimiza el diseño de los componentes reactivos, las pérdidas de conmutación son constantes,
se acota mejor al espectro de interferencia electromagnética generada y se genera fácilmente con un modulador de ancho de pulso, Pulse Width Modulator, más conocido como PWM. Protección. Los convertidores para aplicaciones extremas requieren impermeabilidad y resistencia ante la presencia de polvos, arena o lubricantes y seguridad a prueba de explosiones. Por lo tanto, vienen con una protección para el circuito de potencia llamado IP66. A continuación, se recomienda buscar el link en esta sección de la wiki que nos explica su funcionamiento. Y podemos observar en la imagen de ejemplo cómo tenemos un convertidor con su respectiva protección. Chip integrado. Una manera típica de conectar el chip integrado es la que se muestra a continuación. El chip integrado llamado LM2596S funciona con el siguiente circuito de mando brindada por uno de sus fabricantes. En rojo se pueden ver los pines del chip. Ensayos principales y resultados. Como primer ensayo tenemos las formas de onda en un convertidor Buck correspondientes a la tensión e intensidad circulantes por la bobina para un régimen de funcionamiento de corriente determinada. Por lo tanto, para una tensión determinada, la tensión de salida varía de forma lineal en función del ciclo de trabajo del convertidor, no dependiendo de ningún otro parámetro del circuito. En la segunda figura podemos ver el cálculo del rizado de la tensión de salida del convertidor para régimen de corriente continuada. En la tercera figura podemos ver la tensión e intensidad en la bobina en las fronteras de los regímenes de corriente continuada y descontinuada, es decir, en la conmutación on-off. Continuamos y vemos que en esta figura 4 se muestra la respuesta en el tiempo de la tensión de salida del convertidor corriente continua, reductor paralelo, la cual presenta una respuesta amortiguada con un valor en estado estable de 15 voltios que corresponde con el valor deseado, con un tiempo de asentamiento de 15 milisegundos. Voltios en 15 milisegundos. En esta figura se muestra en la quinta figura se muestra la corriente en cada uno de los convertidores, que serían las curvas negra y la curva azul, y la corriente en la carga, que sería la suma de ambas, y se demuestra con la curva verde, con una respuesta amortiguada. En esta figura se observa una ligera diferencia entre el valor medio de ellas de 0,1 A, presentando un error en estado estable del 4% cada una, cuando lo correcto sería que ambas tuvieran el mismo valor. En esta última figura se observan las señales de control en forma promedio para los convertidores, que serían la curva negra y la curva azul, y en ella se observa que estas nunca entran en una región de saturación ni tampoco presentan rizado o un comportamiento oscilatorio, lo que origina que las respuestas de la tensión de salida y las corrientes en los convertidores tengan un comportamiento amortiguado, como ya se observaba en las figuras 4 y 5 respectivamente.
Continuamos con placa característica. En este ítem cabe destacar que se puede pensar que este tipo de convertidores no posee placa de datos característica, aunque en realidad podemos decir que sí se pueden encontrar, pero no son de gran utilidad, ya que con solo indicar marca y modelo podremos acceder fácilmente a los catálogos de fabricantes y así obtener la información necesaria. Operación y mantenimiento. Observaciones en operación. El transistor, al conmutar a altas velocidades de frecuencia de hasta 150 kHz, lo que hace es mantener el valor del capacitor bajo, entre 220 microfaradios a 330 microfaradios, permitiendo así que su tamaño sea pequeño. Si no se conmutaría a altas velocidades, entonces el valor del condensador o capacitor sería mucho mayor, lo que implica que el dispositivo sería muy grande, algo que no se busca en estos casos. Observaciones en mantenimiento. El mantenimiento es un aspecto poco tratado, aunque fundamental para el funcionamiento de los motores eléctricos y los convertidores. Las principales causas de fallas son por el envejecimiento de los componentes y la tasa de este envejecimiento depende de las condiciones de funcionamiento. Las altas temperaturas y las intensas cargas cíclicas pueden reducir considerablemente la vida útil de los componentes envejecidos. La reducción de la potencia de refrigeración puede provocar un efecto dominó por el que las temperaturas más elevadas aceleren el envejecimiento de los semiconductores. Es por eso que decimos que en entornos más exigentes, como una temperatura ambiente elevada, la humedad, la suciedad y las intensas cargas cíclicas pueden reducir la vida útil de los componentes, así también como los intervalos de mantenimiento y sustitución de cada uno de ellos. Por lo tanto, para que los convertidores funcionen correctamente durante la vida útil especificada por el fabricante, deben someterse a un mantenimiento preventivo de forma periódica y sistemática. Accesos a fabricantes. Aquí finalmente presentamos rutas de accesos de páginas web de fabricantes donde podremos encontrar catálogos de diversos modelos y marcas de convertidores. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado y muchas gracias.